Eh, Justamente estábamos hablando de que este lunes se inicia el juicio oral a los dos costureros, estos que habían sido acusados falsamente al final. Estamos con la defensora pública Paola Mongelos, quien es la representante de de estas dos personas, dos acusados. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, Raúl. No sé si mi señal no es muy buena, pero te escucho entrecortado. Eh, Te escuchamos bien nosotros, no sé Ah, si... bueno. Estamos Sí, acá con como Liz Acosta, justamente. buenas tardes también para Liz. ¿Qué Y tal, doctora? así, ¿Cómo estás? buenas tardes. A propósito de lo que comentaba Raúl, efectivamente el día lunes 26 de septiembre, para las 8:30, está señalada la audiencia de juicio oral de los hermanos costureros ante un tribunal de Fernando de la Mora que está presidido por el doctor Pedro Nasser. Obviamente para ese día estamos convocadas todas las partes con las respectivas pruebas, testigos, documentales y todo lo que hace en sí para el desarrollo del juicio, ¿verdad? Se va a tener que repetir completamente, doctora, porque al final la nulidad fue por una firma tardía, no es que no hayan sido declarados inocentes en sí. Así mismo, por una cuestión formal, ¿verdad? Es decir, el error judicial repercute en perjuicio de las personas que fueron procesadas. Y al haberse anulado la sentencia absolutoria y haberse declarado inadmisible el recurso de casación sobre la base de que como no pone fin al procedimiento del reenvío, no era posible el estudio ante la sala penal, es que ahora estamos para iniciar de nuevo el juicio. Y de hecho me comentaba uno de los hermanos costureros, Dionisio, me decía, tengo que traerle de vuelta a todos mis vecinos, ¿verdad? Molestarle a los testigos. Y le dije, bueno, estamos obligados a hacer. Vamos a hacerlo, vamos a citarlos. Y de hecho también los incidentes que ya planteamos en la primera oportunidad van a ser nuevamente deducidos en este nuevo juicio. Y básicamente es eso, Raúl. Y en este caso no hubo una conversación con el fiscal de repente para retirar la acusación, algo así, o va a persistir el doctor. Sí, habíamos conversado con el fiscal, el doctor Rienzi, pero él manifestó que se iba a mantener en su solicitud de absolución por duda y no de declaración de inocencia. Doctora, me acuerdo que hablamos contigo y justamente nos contabas que uno de los hermanos ya no quería venir hacia acá a trabajar, quería quedarse en su casa y repetir otra vez este juicio iba a ser un nuevo proceso otra vez para él. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Cómo Y están los dos realmente hermanos? es un proceso de revictimización porque justamente le llamé para asegurar que él esté notificado de la comparecencia del lunes y le pedí que venga a Asunción porque él está en Caguazú y que venga con toda la seguridad, ¿verdad? De que la idea es iniciar el juicio, ponerse a disposición del tribunal sentenciador y que no tenga miedo, porque él más bien se quedó traumado, como había mencionado, que es Ujú. diferente al otro hermano, el que sí conservó su trabajo y sigue trabajando como costurero, ¿verdad? Entonces, nada, su compromiso fue obviamente acudir para el día lunes. ¿A qué hora dijiste que era, doctora? A las 12:30. 8:30. 8:30, 8:30. Fernando de la Mora, el presidente, es Pedro Nasser. ¿Y los otros dos miembros, doctora? Los otros dos miembros son la jueza Natalia Muñoz, que es jueza de sentencia también de Fernando de la Mora, y la doctora Victoria Ortiz, Victoria es Ortiz. la otra jueza de sentencia designada. En el tribunal de sentencia, o sea, en la sede de Fernando de la Mora va a ser esto. Este es Fernando de la Mora. Estamos obviamente con la misma convicción de sostener el error en el que se incurrió y es que por error se le procesó a estas personas por que nos cometieron, ¿verdad? Doctora, nos Estamos recuerda... siempre en la misma intención, están siempre los testigos, que es la patrona, la dueña de la costurería, la contadora de la empresa, el guardia de seguridad de la empresa, los compañeros de trabajo, es decir, todas las personas que
dicen que ocurrió realmente el hecho, ellos dan fe que estaban trabajando estas personas y no cometiendo un asalto en zona norte de Fernando de la Mora. ¿Nos recordás un poquito el caso, dicho sea de paso, doctora? Sí, claro que sí. Hace una pincelada, es un hecho que ocurre en noviembre del año 2010. Parece que se nos fue la señal. Vamos a retomar la comunicación en un rato seguramente. Eh, entonces, el lunes 26 de septiembre a las 8:30 de la mañana, ante el tribunal de Pedro Nasser, Natalia Muñoz y Victoria Ortiz, el doctor Rienzi, Wildo Rienzi, Adriano Rienzi. sí, Adriano Picora. Tiene dos nombres. Porque tiene un nombre itálico. Itálico también es. Exactamente. Itálico Rienzi, ¿verdad? Él se va a mantener en la absolución Por error, por duda, dice. por duda y no por no haberse... No es porque sean inocentes, sino por duda, es lo que refería el abogado. Evidentemente que el objetivo es evitar la indemnización en su contra. Es grave que se mantenga si hay un error. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguimos, retomamos la comunicación. Doctora, ¿me escuchas? Sí, entrecortado, pero te escucho, Raúl. Sí. Estaba comentando, este hecho ocurrió en noviembre de 2017 ya, en zona norte de Fernando de la Mora, ocurre un asalto a un chico que estaba con su moto, le asaltan 2 personas que estaban también montadas en una moto, el conductor tenía casco puesto por la cabeza y el acompañante es el que baja y le despoja a la víctima de una moto y de su celular y huyen del lugar. 7 días después de que ocurre este hecho, estos hermanos costureros pasaban caminando frente a la comisaría segunda de Fernando de la Mora, porque venían de su trabajo, que es hacia Tupí Electrodomésticos, y cuando pasan frente a la comisaría, la víctima de ese robo que había ocurrido 7 días atrás, sale y dice, ese que se va caminando ahí, uno de esos es el que me asaltó. Entonces la policía va, lo detiene, lo procesa obviamente la fiscalía. Estos hermanos dicen no puede ser en lo absoluto que nosotros hayamos sido porque ese día estamos trabajando en tal lugar y tenemos estas pruebas. Y de hecho no tenemos moto, por eso estamos caminando acá frente a la comisaría, no conducimos moto y nuestros vecinos pueden dar fe de que nunca siquiera nos montamos en una moto, siempre nos manejamos en colectivo. Pese a todas esas circunstancias, la fiscalía los procesó como autores de ese robo agravado y obviamente se decretó la prisión preventiva de estas personas por 6 meses. Luego, culminado el periodo de investigación, la fiscalía pidió un sobreseimiento provisional. Luego la fiscalía reabrió la causa y formuló acusación. Nos fuimos a juicio oral y en juicio oral estas personas fueron absueltas, es decir, fueron declaradas inocentes en razón de que no había siquiera un indicio que vincule la comisión del hecho. En razón de que estas personas, cuando estaba ocurriendo el hecho en zona norte, estas estaban en Asunción, cuando se demostró en el juicio esa situación, ¿verdad? Aparte que el denunciante claramente luego dijo que el que conducía la moto tenía casco. Ahí no hay ninguna posibilidad de reconocimiento alguno, ¿verdad? Porque el casco cubre totalmente el rostro. Sin embargo, igual la fiscalía sostenía que se le reconoció a uno de los hermanos con el casco. Entonces, ese era un acto procesal que impugnamos como defensa en razón de que ese reconocimiento se hizo poniéndole un casco a cada persona que integró la rueda en forma independiente, ¿verdad? Es decir, entraba a una habitación una persona, se ponía el casco, salía, entraba otra, se ponía el mismo casco, salía, entraba la tercera persona con el casco. Y lo que realmente, la víctima le reconoce a la persona por el casco. Entonces, eso es lo que fundó para el Ministerio Público ciertamente la participación de este hermano costurero. Por eso lo imputó, por eso lo acusó. Y realmente, como el tribunal dice, no existe la posibilidad lógica de determinar que debajo de ese casco estaba el rostro del hermano Teresio.
es que lo declaran inocente, aparte de que el hermano Teresio fue acompañado por la contadora ese día del asalto en otro lugar. Fueron varios elementos de prueba que se produjeron que daban cuenta que no había siquiera posibilidad cierta y cercana de que estas personas hayan estado en el lugar del hecho, cuando ocurrió el hecho. Es por eso lo que tan fehacientemente peleamos por la inocencia de estas personas. En este caso evidente, de repente se puede decir que es ¿cómo decirlo? El fiscal se está empeñando en hacer algo si tenés tantas pruebas en contra. Realmente, porque si tenés, todo el mundo te dice que estaban en otro lugar y él dice, no, vamos a seguir. Pero mira que a mí cuando intervenimos como defensa pública en el caso, porque en el primer momento de la investigación tenían abogados particulares, me entró la duda, Raúl, y me fui hasta el barrio de estas personas para poder colectar información de los vecinos, saber, y los vecinos me dijeron, estos muchachos nunca anduvieron en moto, venían en colectivo, salían temprano para trabajar, retornaban caminando. Pero alguna vez usted no le vio, le pregunté a alguien, a algún socio, no. Entonces llegué a la conclusión de que no pueden tener tanta mala suerte estas dos personas de estar nada más y nada menos que un día trabajando como costureros y al día siguiente estar en la cárcel, ¿verdad? Como autores de un robo agravado, sin antecedentes, personas particularmente Dionisio, que era el hermano mayor, tenía en ese entonces una hijita de 5 años y un bebé, que quedaron totalmente desamparados, obviamente, al ingresar Dionisio a la cárcel. Y aparte, él había sacado un préstamo de la cooperativa porque compró para su terreno en Capiatá. Entonces era también sumarle un problema económico porque no podían pagar el préstamo de la cooperativa porque él estaba recluido siendo sindicado como autor de un robo agravado. Entonces imagínense una persona que tiene un trabajo como costurero, tiene un ingreso que le permitió acceder a un crédito para su vivienda en Capiatá, tenía hijos pequeños, no tenía antecedentes penales, del día a la noche estaba preso en emboscada. ¿Ellos pasaron cuánto tiempo, doctora? 6 meses, 6 meses recluido. Entonces, básicamente para rectificar o reponer esa situación es lo que nos vamos nuevamente a juicio y pelear nuevamente por la declaración de inocencia de estas personas, ¿verdad? Doctora, ya estábamos hablando un poco de la gravedad de esto, que ahora el fiscal va a pedir la absolución por duda y no porque realmente sean inocentes, ¿verdad? Es grave para nosotros inclusive también, doctora. Y esa ya es la posición que asume el Ministerio Público. Nosotros, ¿cómo podríamos de alguna forma inferir o de alguna forma el Ministerio Público? Realmente, doctora. Pero nosotros tenemos nuestros elementos, ya de hecho fueron absueltos estos hermanos en un juicio. Por una cuestión formal se anula la sentencia absolutoria. Entonces está más que dado. La propia fiscalía en el primer juicio pide la absolución. O sea, no es que se contravino a una decisión del Ministerio Público de sostener la acusación, sino la propia fiscalía pidió la absolución en el primer juicio. Aunque era otro fiscal. Aunque era otro fiscal, pero finalmente por el principio de unidad es el Ministerio Público el que solicitó la absolución, ¿verdad? Y en este caso, ¿cuál sería la diferencia entre duda e inocencia? ¿La posibilidad de pedir indemnización, doctora? Yo creo que más bien ese sería el inconveniente, ¿verdad? Como la Constitución Nacional garantiza la indemnización en caso de error judicial y que eso se reglamenta en el Código Procesal Penal. Quizás ese sea el fundamento principal de pedir la absolución por duda, que no da lugar a la indemnización, y no declararlos inocentes, que sí da lugar a la indemnización. Podría ser ese el razonamiento que está impidiendo que podamos darle un finiquito a esta situación, ¿verdad? O sea, huyendo para no asumir el error, entonces, doctora. Una última... Y no puedo tampoco decirte con certeza. Claro, porque depende del fiscal. Finalmente ejerzo la defensa de estas personas, ¿verdad?
Una última cuestión, doctora. ¿Un reconocimiento judicial es válido si se pone un casco? Y realmente las reglas para realizar el reconocimiento están previstas en el Código Procesal Penal, artículo 229, 30 y siguientes. Están las reglas establecidas, está la forma. Ahora bien, nosotros como defensores públicos no fuimos los que participamos en ese acto, porque si estábamos no íbamos a permitir que se desarrolle en la manera en la que se desarrolló. Porque la rueda de reconocimiento bajo ninguna circunstancia puede ser compuesta en forma individual. Es decir, sale una persona, entra otra con el mismo casco. O en todo caso, si el casco es el que está haciendo objeto de reconocimiento, se pone a las 4 o 5 personas juntas con cascos similares en la cabeza, ¿verdad? O sea, eso podría ser un poco más de lógica, sería un poco más sustentable, pero sin embargo ni siquiera de esa forma se realizó el acto. No eran personas, algunas eran muy gorditas, otras eran muy delgadas, otras eran muy altas y otras muy bajas, y salían, egresaban de la habitación con el mismo casco siempre, ¿verdad? Entonces uno no sabe si lo que está reconociendo es el casco o el rostro debajo del casco, pero que es imposible, a no ser que uno tenga una visión infrarroja o que le permita ver más allá del material del casco, ¿verdad? Que tampoco eso se sustenta en la realidad. Entiendo. Entonces es cuestionable el reconocimiento desde todo punto de vista. Con el casco, más aún cuando la víctima, según las actuaciones que están en el expediente judicial, en ningún momento luego les indicó al del casco, solamente al hermano Dionisio, que dijo que fue el que sustrajo la motocicleta, ¿verdad? O sea, la vinculación por el casco ya fue tipo porque estaban juntos los hermanos y uno sí al otro. Así, una suerte de acompañamiento fue el procesamiento de los dos. En ese caso, doctor, ¿a quién fue el que le reconoció supuestamente? ¿A Dionisio o a Teresio? A Dionisio. A Dionisio. Porque la víctima en principio dijo que el conductor de la motocicleta siempre tuvo casco. O sea, siempre tuvo casco y no le vio, ¿verdad? Que solo le vio a la persona que le sustrajo el teléfono y la moto. Y que era muy parecido a Dionisio. Entonces, obviamente, lo que en toda la etapa investigativa se le dijo al Ministerio Público es: no puede ser Dionisio porque estaba Dionisio en este lugar haciendo esto y te demostramos de esta manera que es cierto lo que te decimos, ¿verdad? Y aparte otros indicios como que no tenía moto, como que se hizo el seguimiento del celular, en ningún momento tuvo contacto con Dionisio. Y aparte que no tenían antecedentes penales, eran trabajadores, vino a declarar la patrona, la compañera de trabajo, la limpiadora de la empresa. O sea, no había forma de sostener esa confusión. Realmente. Doctora, muchísimas gracias. Muy amable bueno, de su Raúl, parte. Gracias por el espacio. Muy amable. Que tengan buena tarde. Igualmente, Gracias. doctor. Igualmente, doctora. Gracias, hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. La defensora pública Paola Mongelos, ella es la defensora de Dionisio y Teresio, los hermanos costureros, quienes habían sido detenidos por un asalto que evidentemente con toda la evidencia se puede decir que no lo cometieron, ¿eh? Así mismo. Y según lo que ella mencionó en la ley, habla de que para reconocer a una persona de la cual solo se tengan fotografías, se presentarán con otras semejantes. A partir de 4 personas tienen que poner. A él Sí. le pusieron un casco y ahí dijeron sí es. Uno a uno, Uno a encima. uno, exacto.